suscríbete. Por muchos años, un término que ha sido usado para describir a la WWE es telenovela para hombres. Hasta cierto punto, esto es verdad. El producto es en realidad una serie de historias con una enorme variedad de personajes, con la gran diferencia de que también involucra atletismo durante los mismos combates. Existen historias de todo tipo, desde las grandes épicas como el ascenso de Cody Rhodes, los emotivos tributos como los Wyatt Six, o las que simplemente buscan entretener sin pensar mucho más allá. Aunque entre todo el océano de historias que ha contado la WWE a lo largo de tantas décadas, existe un estilo de storytelling que, aunque no se explora tantas veces, cuando este tiene éxito, puede terminar siendo bastante redituable. Estoy hablando de las historias telenoveleras, donde se tocan temas de drama o romance y los personajes se ven emocionalmente involucrados más allá de solo buscar una victoria o un campeonato. Debido a la gran popularidad que ha tenido la historia de Rhea Ripley y Liv Morgan junto a Dominic Mysterio, he decidido recopilar 9 historias de este tipo, para recordarlas y para analizar por qué este estilo, cuando es bien hecho, puede funcionar bastante bien, y cuando es mal hecho, puede terminar en historias bastante malas. Hoy, en F24, veremos 9 historias de telenovela que se han dado en la WWE. Mientras tanto, en algún lugar del mundo... ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! Parece que Goldberg se dirige hacia la estación del tren de F24 y no se ve que tenga buenas intenciones. No creo que quiera que deje que el 77% de las personas que ven los videos y no están suscritos al canal se suscriban, o que las personas que estén viendo esto vayan a seguir la cuenta de Twitter @F24, y mucho menos tiene cara de dejar que la gente obtenga un dato diario en Instagram en el mismo @F24. ¡Oh no! ¿Ahora quién podrá salvarnos? No puede ser, es CM Punk, sí, es CM Punk. Él ha derrotado a Goldberg y nos ha salvado. Ahora todos podremos seguir siendo parte del tren de F24 sin ningún problema, y todos podrán suscribirse al canal. Comenzamos la recopilación con la historia que prácticamente ha inspirado este video en primer lugar, ya que a lo largo del 2024, lo que había iniciado como una típica historia de venganza se terminó convirtiendo en una telenovela que se ha vuelto viral más allá del nicho de la lucha libre. A mediados del 2023, Rhea Ripley lesionó a Liv Morgan durante un feudo entre la australiana y Raquel Rodríguez, entonces compañera de Liv. Esto dejó fuera a Morgan del ring por algunos meses, regresando hasta enero del 2024 durante el Royal Rumble, iniciando el Liv Morgan Revenge Tour. Tras unos meses, en los cuales la historia quedó en stand-by, ya que Ripley se encontraba estelarizando un pay-per-view en Australia y tenía un Dream Match contra Becky Lynch en WrestleMania, el feudo se transformó por completo la noche siguiente del show de shows, cuando en un accidente sorpresivo, Rhea terminó lesionándose durante un ataque de Morgan, que la forzaría a dejar vacante el campeonato mundial femenino tras más de un año de reinado. Fue así que poco a poco, Ripley lo perdía todo y Liv lo ganaba, sacándola del ring por meses, después ganando su campeonato, y finalmente poniendo en la mira al interés de la ahora ex campeona, Dominic Mysterio. A esto le siguieron meses de tensión y de momentos virales, en los que el heredero de la dinastía Mysterio se encontraba en medio de las dos luchadoras y su guerra por el campeonato mundial, con Ripley volviendo para confrontarlo, tras que Dum Dum no le pusiera un alto a los avances de Liv en todo ese tiempo. Todo culminó en SummerSlam 2024, con la traición definitiva de Dominic a Rhea y el nacimiento de un nuevo Judgment Day, en el cual Morgan tomó definitivamente el lugar de Ripley, terminando su venganza y quitándole todo. Este feudo aún no termina, pero ha sido una de las partes más habladas de la WWE a lo largo del año calendario 2024, y todo apunta a que verá su final en los próximos meses, quedando por ver si este se dará con Ripley recuperando su título o si Liv y Dominic se mantendrán por encima de Mami tras todos estos meses. En la WWE hemos visto muchas veces a una figura de autoridad malvada intentando abusar de su poder para beneficio propio, aunque una variante algo distinta de este escenario la vimos entre 2007 y 2009 en la programación de la empresa, cuando la gerente general de SmackDown, Vickie Guerrero, empezó un romance con Edge, el cual llevaría a la superestrella categoría R a la cima de la marca azul. Iniciando con su regreso a finales del 2007, Edge y Vickie se convirtieron en la historia principal del show, con el nacimiento de una nueva facción, conocida como La Familia,
que tenía como miembros a Edge, Vicky, su sobrino Chavo Guerrero, los Edgeheads, Zack Ryder y Kurt Hawkins, y la leyenda viviente de este deporte, Bam Neely. La historia tomaría tonos telenovelescos cuando a mediados del 2008 la pareja se casó, celebrando su recepción a lo largo de todo un episodio de SmackDown, en el cual se reveló que Edge había engañado a Vicky con la planeadora de su boda, algo que llevaría a una vengativa Guerrero a poner a su esposo en una lucha Hell in a Cell contra el Undertaker en SummerSlam. La historia no terminó ahí, ya que tras un paseo por el infierno, Edge volvería en Survivor Series 2008, reconciliado con Vicky, convirtiéndose en campeón de la WWE de manera inmediata, aunque durante el camino a WrestleMania se descubriría que Guerrero también tenía sus propios pecados escondidos. Vicky había engañado a Edge con el Big Show, llevando esto directamente a una triple amenaza en el show de shows entre Edge, Show y John Cena, quien salió del evento como campeón mundial pesado. Tras esta derrota, y que Vicky fuera perdiendo poder adentro de la empresa, Edge admitió haberla usado todo el tiempo, poniéndole fin a su matrimonio y a una de las historias más bizarras de toda su carrera. La historia de la Bella y la Bestia llegó a la WWE cuando Mandy Rose y Otis protagonizaron lo que vendría siendo Amor a Primer Jamón. Otis y Mandy iniciaron esta bonita historia previo a la Navidad del 2019, cuando gracias a un intercambio de regalos navideños, la creación más grande de Dios le regaló un producto cárnico al Bulldozer, algo que iniciaría las interacciones y las tensiones románticas entre ambos, las cuales fueron creciendo con el pasar de las semanas. Una cita para el 14 de febrero parecía que llevaría las cosas a buen camino, aunque la mejor amiga de Mandy, Sonya Deville, unida a Dolph Ziggler, evitaría que Mandy terminara con alguien que, en palabras de estos dos, estaba muy por debajo de su categoría, saboteando esta cita para que sea Ziggler quien terminara con Rose. La ira de Otis no podía ser contenida, aunque la traición fue revelada debido a una fuente poco esperada, ya que el hacker de SmackDown reveló los planes de Sonya y Dolph, obligando a Mandy a tomar una decisión. Esta sería tomada en el escenario más grande de todos, WrestleMania 36, enfrente de absolutamente nadie debido a la pandemia, cuando Otis y Dolph Ziggler se enfrentaron en una lucha 1 contra 1, en la cual Rose interfirió en favor del miembro de Heavy Machinery, dándole el triunfo, y cerrando la noche con un apasionado beso, que culminó una de las historias de amor más emotivas en la historia de la lucha libre. Una de las historias más infames de todos los tiempos, pero que al mismo tiempo también es una de las que mejor supo borrar las líneas entre la ficción y la realidad. El legítimo triángulo amoroso entre Edge, Matt Hardy y Lita es muy recordado, así como el despido de Matt, la unión de Edge y Lita en la programación y el que Kane básicamente haya entrado al quite en lugar del hermano Hardy. Lo que no es tan hablado es lo sucedido meses antes de todo este embrollo, ya que la historia entre Kane y Lita data de casi un año antes de que se iniciaran las hostilidades entre Matt Hardy y Edge, siendo esta una de las historias más extrañas, oscuras e incluso de mal gusto que se han visto en la WWE. Tras perder en WrestleMania 20 ante The Undertaker, Kane comenzaría una historia en la cual se enamoró, por decirlo de alguna manera, de Lita, comenzando a perseguirla e incluso raptándola durante un episodio de Raw. Al poco tiempo, Lita revelaría que estaba embarazada, pero el hijo no era de Matt Hardy, quien, como habíamos mencionado, era su novio de manera legítima y a su vez en las historias. El hijo era de Kane, con quien Lita se había acostado para proteger al mismo Matt de un ataque de la máquina roja de la destrucción. La ya de por sí extraña historia llevaría a una de las luchas con estipulación más raras de todos los tiempos. Kane contra Matt Hardy en SummerSlam 2004 vería al ganador casarse con Lita, con el demonio llevándose el triunfo y casándose con ella en contra de su voluntad. Si esto ya era de por sí extraño, el siguiente giro de la historia lo fue todavía más, ya que durante un combate contra Snitsky, Kane caería encima de su esposa, por lo que Lita perdió al bebé, iniciando un feudo el dúo, quienes ahora se querían contra Snitsky, quien decía incesantemente que no había sido su culpa, mientras pateaba bebés de juguete en las arenas.
Todo esto terminaría con la traición de Lita y su unión con Edge, así como el eventual feudo entre Matt Hardy y la superestrella categoría R. Y aunque esta es la parte más recordada de toda esta época, la verdad es que lo que se vio un año antes fue todavía más telenovelesco. 2001 fue un año de altibajos para la WWF. Con WCW ya en el espejo retrovisor, la empresa tenía que transitar un panorama donde ya no había un rival directo en el negocio de la lucha libre, mientras que a su vez, muchas estrellas de la caída competencia llegaban buscando un lugar en medio de la invasión. 2001 es recordado precisamente por eso, por la invasión, aunque una historia bastante infravalorada se vivió durante ese año, involucrando a dos familias que se habían vuelto estandartes de la división por equipos, los Dudleys y los Hollys. Las constantes guerras entre Bubba Ray, D-Von, Hardcore y Crash vieron un inesperado cambio, cuando el amor atacó a quienes completaban los tercios. Durante este feudo, Spike Dudley, hermano de los fanáticos de las mesas, y Molly Holly, prima de los superpesados, comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, uniéndose como una pareja que ambas familias totalmente rechazaban. Esto no evitaba que Spike defendiera a Molly con todo lo que podía, incluso entrando al ring con Stone Cold Steve Austin, con tal de que Molly se encontrara bien, terminando por ser desechado de su familia por sus propios hermanos, con tal de estar con su enamorada. Esta historia no tiene un final feliz, ya que en el mes de septiembre de ese mismo año, Molly Holly traicionó a Spike, uniéndose a The Hurricane, convirtiéndose en una superheroína sidekick conocida como Mighty Molly, y dejando al pobre Spike, a quien no le iría tan mal sinceramente, convirtiéndose en campeón por equipos junto a Taz tras vencer a sus hermanos a principios del 2002. La historia telenovelesca original de la WWE la vimos a finales de la década de los 80s, cuando los Mega Powers explotaron gracias a los celos de Randy Savage. El dúo formado por el Macho Man y Hulk Hogan dominó a la WWF a lo largo de 1988, estelarizando el primer SummerSlam de la historia y derrotando rivales como Ted DiBiase y Andre the Giant. Acompañando a los dos íconos estaba una figura igual de icónica, ya que Miss Elizabeth, en aquel entonces ballet de Savage, acompañaba a ambos durante sus combates, e incluso era capaz de distraer a sus rivales para darle una victoria a las dos leyendas. Eventualmente, Savage comenzó a sentirse más y más celoso de la reacción de Hogan hacia Elizabeth, en especial cuando Liz comenzó a ser víctima de ataques accidentales que hacían que Hogan viera por ella antes que por el combate, dejando a Savage abandonado en el ring. Los celos se volvieron enfermizos y los Mega Powers explotaron, con Savage perdiendo a Liz y su campeonato mundial en el evento estelar de WrestleMania 5. Savage comenzaría a salir al ring acompañado por Sensational Sherry durante esta nueva etapa como heel, hasta que en WrestleMania 7, tras un par de años, Elizabeth no aguantó ver el maltrato que sufría su hombre, entrando al ring para defenderlo tras su derrota en una lucha de retiro, reconciliándose en uno de los momentos más emotivos en la historia del show de shows. Las tres últimas historias son de la misma época, como lo mencioné en el iceberg de la WWE, el cual si no has visto, te recomiendo ampliamente ver. En la parte final del 2002, la WWE intentó experimentar con un estilo de buqueo más telenovelesco en general, algo que llevaría a varias rivalidades algo interesantes, aunque en específico, 3 se quedaron en la infamia, una por lo fuera de lugar que estaba, y 2 por lo extremadamente horrendas que fueron. Iniciamos hablando de la existencia de Tracy, quien sirvió como un sorpresivo aditivo para la rivalidad ya de por sí gigantesca entre The Undertaker y Brock Lesnar. No bastando con el campeonato de la WWE, ni con una mano rota de parte del campeón para el enterrador, la WWE decidió que esta rivalidad necesitaba algo más para merecer la estipulación para el combate final de esta, el cual sería un Hell in a Cell. Es por esto que se reveló que el Undertaker le había sido infiel a su entonces esposa Sarah con una mujer hasta entonces desconocida, de nombre Tracy. Su presencia y todo el ángulo del Undertaker siendo infiel ha sido totalmente olvidado debido a todo lo demás que representaba un feudo entre Brock Lesnar y The Undertaker por el campeonato de la WWE, culminando en una lucha dentro de la celda infernal, reconociendo la empresa que Tracy no tenía cabida aquí
y por ende no terminó de funcionar. Tracy no funcionó y su historia fue abandonada por la WWE al poco tiempo, pero la empresa no se rindió y entregó una historia con tintes de telenovela barata en SmackDown a lo largo de los meses finales del 2002 y los primeros del 2003. La misma noche de la revelación de la historia anterior, dio inicio esta otra historia en la división femenina, ya que el padre de Torrie Wilson, Al, se encontraba visitando a su hija, quien competiría en un concurso de lencería esa noche. Sí es raro. Su rival era Dawn Marie, quien se interesó en Al de manera romántica, buscando meterse en la cabeza de su rival, iniciando una relación que sería tratada como la historia principal de la división femenina en el show azul. La historia, ya de por sí con un inicio curioso, tomaría tonos bastante fuera de la norma, cuando se anunció el compromiso entre Dawn y Al, algo a lo que Torrie se oponía totalmente. Dawn estaba dispuesta a romper su compromiso, aunque para eso, Torrie tendría que pasar una noche con ella, algo que sucedió y fue transmitido en pay-per-view. Aunque de todos modos, sorpresa, la boda se llevó a cabo, con la pareja convirtiéndose en marido y mujer. El giro inesperado se dio en la luna de miel, cuando Al Wilson falleció debido a un ataque al corazón que se le provocó luego de todos los momentos felices que vivió junto a su nueva esposa a lo largo de esta luna de miel. Siguiéndola a esto, una pelea en su funeral y la primera lucha madrastra contra hijastra en la historia de la WWE en el Royal Rumble 2003. La historia llegó a su fin poco después de esto, con Dawn Marie siendo relegada a un plano secundario en el show tras el regreso de Sable, quien se convertiría en la rival por defecto de Torrie por el resto de aquel año. Esta historia involucró romance, dramatismo, entre comillas, tensión lésbica y la muerte, no legítima, de uno de sus participantes, aunque ni así lograron superar a la historia de la que hablaremos a continuación, la cual es quizás la peor que ha contado la WWE en toda su existencia. La última historia de la que hablaremos hoy tiene como personaje principal a cierta chica de nombre Katie Vick, un nombre que le trae ñáñaras a los aficionados de la WWE cada que lo mencionas, debido a lo que representa, al entierro que fue para una de sus más grandes estrellas, y lo que trajo consigo vía uno de los peores segmentos en la historia de la televisión, quizás el peor de todos. A mediados del 2002, Kane estaba enrachado, se había convertido en campeón intercontinental y en campeón por equipos, además de que en sus propias palabras, por primera vez en su vida, era feliz. Esto cambió en la edición del 7 de octubre del 2002 de Monday Night Raw, cuando tras ganar un combatazo TLC por equipos sin su compañero The Hurricane, fue interrumpido por Triple H, quien mencionó el nombre antes mencionado, Katie Vick, hablando de cómo Kane la había desvivido, acusando a la máquina roja de la destrucción de ser un asesino. Kane reveló su historia. Katie Vick había sido una novia de su adolescencia, quien murió tras un accidente de tránsito en el cual se encontraba detrás del volante después de una fiesta. Las acusaciones del juego, lamentablemente, subirían todavía más de nivel, ya que Hunter acusó al demonio de haber cometido impurezas con Katie durante su funeral. Este feudo llegó a un pico de mal gusto durante el episodio del 21 de octubre de Monday Night Raw, en el cual un video donde se puede ver a Triple H disfrazado de Kane cometer esas impurezas antes mencionadas con un maniquí adentro de un ataúd se emitió totalmente en vivo, segmento que es considerado el peor en la historia del show rojo. Kane sería totalmente enterrado tras esta historia, ya que además de que se mandó a la basura gran parte de la historia del origen del luchador, este ni siquiera logró vencer a Triple H por el campeonato mundial pesado, y perdió todo el oro y toda la racha que tenía antes de esta. Los temas que se tocaron con esta historia la vuelven algo que la WWE seguramente no quiere que recuerdes, y con toda razón, ya que al día de hoy, el mencionar el nombre de Katie Vick trae recuerdos horribles a cualquier aficionado que tuvo la desgracia de ver esta historia en el momento que sucedía. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias,
¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.